Existía un panadero viudo que criaba solo a 7 hermosas hijas tras la temprana muerte de su esposa. Estas jóvenes desafortunadas crecieron sin el cuidado maternal que tanto necesitaban y por turno se encargaban de preparar el almuerzo durante las ausencias de su padre. Cerca de su hogar vivía una mujer que también había perdido a su marido, quedando sola con su única hija diariamente. Cuando las 7 hermanas cocinaban, esta viuda se acercaba pidiendo prestado un poco de fuego para su hogar. La hija menor del panadero constantemente protestaba ante sus hermanas, diciéndoles que echaran a esa mujer, preguntándose por qué no conseguía fuego en su propia casa y qué pretendía con el suyo. Advertía que si continuaban permitiéndole entrar, algún día se arrepentirían. Sus hermanas mayores la tranquilizaban, argumentando que no había razón para discutir con aquella pobre mujer y que debían permitirle tomar un poco de fuego. Lo que las jóvenes desconocían era que la viuda, mientras fingía tomar algunas brasas del fogón, aprovechaba los momentos en que nadie la vigilaba para arrojar rápidamente puñados de barro entre los platos que contenían la comida del panadero. Desde la muerte de su esposa, las muchachas preparaban personalmente todos los alimentos, así que cuando el padre encontraba tierra mezclada con su comida, atribuía el problema a la negligencia de sus hijas, sin imaginar jamás que alguien pudiera contaminar intencionalmente sus alimentos. Si te gusta esta historia llena de misterio y magia, no olvides suscribirte para conocer más cuentos fascinantes como este. A pesar de que la comida se arruinaba día tras día, el panadero prefería no reprender a sus hijas. Sin embargo, una tarde decidió observarlas desde la habitación contigua. Vio cómo sus 7 hijas preparaban cuidadosamente la comida y la colocaban cerca del fuego. Entonces apareció la vecina solicitando leña para cocinar. La hija menor la rechazó enérgicamente, cuestionando por qué no guardaba combustible en su casa en lugar de venir diariamente a tomar el suyo, y pidió a sus hermanas que no le dieran más leña. La hermana mayor intervino sugiriendo que permitieran a la pobre mujer tomar la leña y el fuego, ya que aparentemente no les causaba daño, aunque advirtió que si continuaban permitiéndole entrar repetidamente, tal vez algún día les trajera problemas y se lamentarían de su generosidad. Fue entonces cuando el panadero presenció cómo la viuda se dirigía sutilmente hacia donde se preparaba la comida y mientras tomaba la leña, depositaba pequeñas cantidades de barro en cada uno de los platos. El panadero montó en cólera y le gritó, pero cuando ella se presentó ante él, le explicó que había actuado así porque deseaba llamar su atención y conversar con él. La mujer demostró ser muy astuta y lo sedujo con su conversación melosa y encantadora, logrando que se casara con ella. Tanto ella como su hija se mudaron a la casa del panadero, pero la nueva esposa despreciaba profundamente a las 7 muchachas y buscaba deshacerse de ellas, para que su propia hija heredara todas las posesiones y viviera como una princesa en esa espaciosa vivienda. En lugar de agradecer la bondad que habían mostrado hacia ella, la madrastra hizo todo lo posible por convertir sus vidas en un tormento. Ya no les proporcionaba más que migajas de pan y apenas unas gotas de agua, transformando la existencia de las pobres jóvenes en una experiencia miserable y dolorosa. Las hermanas comenzaron a visitar diariamente la tumba de su madre, permaneciendo allí llorando y preguntándole si no veía cuánto sufrían sus hijas y cómo las había hambreado la cruel esposa de su padre. Un día, mientras derramaban lágrimas de pena, descubrieron que junto al sepulcro había crecido un hermoso naranjo repleto de frutos maduros y jugosos. Tomaron algunas de estas naranjas y desde entonces, en lugar de consumir la pésima comida que les servía la madrastra, acudían diariamente a la tumba materna para alimentarse de los frutos de aquel árbol maravilloso. La esposa del panadero comentó a su hija que no comprendía cómo era posible que las 7 muchachas no quisieran almorzar ni comieran nada de lo que les ofrecía. Y,
Sin embargo, no habían adelgazado ni mostraban signos de enfermedad, sino que parecían estar mejor que nunca. Ordenó a su hija que espiara a las jóvenes para descubrir si alguien les proporcionaba alimento. Al día siguiente, cuando las hermanas salieron hacia la tumba de su madre para comer los frutos del naranjo, la hijastra las siguió y las vio recolectando la fruta. La hermana menor alertó a las demás sobre la presencia de la espía, sugiriendo que ocultaran los frutos para evitar que fuera a contarle todo a su madre, lo cual sería muy perjudicial para ellas. Sus hermanas mayores le pidieron que no fuera tan dura, argumentando que la muchacha no podía ser tan maliciosa como para revelar todo a su madre. Decidieron invitarla y ofrecerle una naranja. Tan pronto como la probó, la hijastra regresó corriendo a casa y le contó a su madre que no era sorprendente que las 7 princesas no comieran la comida que les preparaba, pues tenían acceso diario a un naranjo junto al cementerio del cual se alimentaban. Mencionó que había probado una de esas naranjas y que había sido la fruta más deliciosa que había degustado en toda su vida. La madrastra se enfureció terriblemente al escuchar esto y durante todo el día siguiente permaneció encerrada en su habitación diciéndole al panadero que sufría de una jaqueca insoportable. El panadero se entristeció mucho y le preguntó qué podía hacer para ayudarla. Ella respondió que solo una cosa podría aliviar su dolor de cabeza. Cerca de la tumba de su primera esposa crecía un naranjo que él debía arrancar de raíz, hervir sus raíces en agua y aplicar un poco de ese líquido en su rostro, pues ese era el único remedio para su malestar. El panadero arrancó el árbol desde las raíces, tal como su esposa había solicitado, y después de aplicar algo del agua en la que había hervido las raíces del árbol en su cara, ella declaró que su dolor de cabeza había desaparecido y se sentía completamente recuperada. Al día siguiente, las 7 hermanas salieron como de costumbre hacia la tumba de su madre, pero encontraron que el naranjo había desaparecido. Lloraron amargamente por esta pérdida, pero cerca del sepulcro había un pequeño estanque. Mientras ellas derramaban lágrimas, se llenó de una sustancia cremosa que rápidamente se solidificó, formando un pastel blanco y espeso. Al presenciar este milagro, las 7 jóvenes se regocijaron enormemente y comieron de aquel pastel. Esta situación continuó durante muchos días. Cada mañana, las muchachas acudían a la tumba materna y encontraban el pequeño estanque lleno de ese nutritivo pastel. La madrastra cruel volvió a comentar a su hija que no entendía cómo era posible que, habiendo arrancado el naranjo que crecía junto a la tumba de la difunta madre, las jóvenes no se entristecieran y continuaran sin comer la comida que les ofrecía, manteniéndose aparentemente bien alimentadas. Al día siguiente, mientras las hermanas comían el pastel, apareció nuevamente la hijastra. La hermana menor la divisó y advirtió a las demás que la muchacha había regresado, sugiriendo que se sentaran alrededor del borde del estanque para impedir que lo viera, pues si le daban algo del pastel, iría a contárselo a su madre, y eso sería muy desafortunado para ellas. Sin embargo, sus hermanas no encontraron justificación para las sospechas de la menor y, en lugar de seguir su consejo, le ofrecieron a la hijastra un trozo del pastel. Esta regresó inmediatamente a casa y le relató a su madre lo que había presenciado. La madrastra se enfureció tremendamente y envió a varios miembros de su familia para que destruyeran el estanque y lo llenaran de basura. No satisfecha con esto, al día siguiente fingió estar gravemente enferma y al borde de la muerte. El panadero se sintió profundamente apenado y le preguntó si podía proporcionarle algún tratamiento que la curara. Ella respondió que había una sola cosa que podía salvar su vida, pero que sabía que él no la haría. Él prometió hacer cualquier cosa que ella pidiera. Entonces, ella declaró que para salvar su vida
Él debía asesinar a sus 7 hijas de su primer matrimonio y aplicar algo de su sangre en su rostro. Al escuchar estas palabras, el panadero se sintió profundamente afligido, pero incapaz de matar a sus propias hijas, salió a buscarlas y las encontró llorando junto a la tumba de su madre. Debido a su incapacidad para asesinarlas, el panadero habló gentilmente con sus hijas y les pidió que lo acompañaran al bosque. Ellas fueron con él, y debido al calor extremo del día, las 7 muchachas se quedaron dormidas. Las abandonó en el bosque porque temía a su esposa, diciéndose a sí mismo que era preferible que murieran allí antes que ser asesinadas por su madrastra. Luego cazó un pájaro y durante su regreso a casa aplicó la sangre del ave en el rostro de su esposa, quien creyó que había matado a las jóvenes y declaró sentirse completamente recuperada. Mientras tanto, las hermanas despertaron y al encontrarse en el vasto bosque se aterrorizaron enormemente, gritando a todo pulmón, con la esperanza de que su padre las escuchara. Pero él estaba demasiado lejos y ya no podía oír sus voces, aunque hubieran gritado con la fuerza del trueno. Ese mismo día, 7 jóvenes príncipes, hijos de un gobernante de una región vecina, habían ido de cacería a ese bosque. Durante su regreso a casa, el príncipe más joven dijo a sus hermanos que se detuvieran, pues creía escuchar la voz de alguien llorando y pidiendo auxilio. Los 7 príncipes montaron sus caballos y se abrieron paso por el bosque hasta llegar donde estaban las 7 hermanas. Al verlas y conocer su historia, decidieron que cada uno de ellos se casaría con una de estas desafortunadas muchachas y la llevaría a su hogar. Cada príncipe desposó a una de ellas, y cuando regresaron a su tierra natal, se celebraron grandes festividades por todo el reino, con motivo de las bodas de los príncipes con las 7 hermosas jóvenes. Después de un año, la hermana menor dio a luz a un niño que cautivó a sus tíos y tías, quienes lo rodearon de tanto cuidado que parecía tener 7 padres y 7 madres. Como ninguno de los otros príncipes y princesas había tenido hijos, todos acordaron que el hijo del 7º príncipe sería su heredero. Vivieron felizmente durante un tiempo, pero un día, el 7º príncipe anunció que iba de cacería y les pidió que lo esperaran. Sin embargo, nunca regresó. Sus 6 hermanos dijeron que irían a buscar qué le había ocurrido, pero tampoco volvieron jamás. Las 7 princesas se entristecieron profundamente, temiendo que sus esposos hubieran sido asesinados. Poco tiempo después, mientras la princesa menor se encontraba sentada con su hijo y sus hermanas dormían en la habitación, llegó a las puertas del palacio un hombre vestido con largas ropas negras que se presentó como un derviche. Los sirvientes le dijeron que no podía entrar al palacio, ya que todos los príncipes habían salido y se creía que estaban muertos, por lo que no se podía permitir el acceso a las viudas. Pero él insistió en que era un hombre bendito y que debían permitirle entrar. Los sirvientes ingenuos le permitieron la entrada al palacio sin saber que era un malvado hechicero. Este observó muchas cosas hermosas y vio a la princesa sentada con su pequeño hijo. El brujo encontró que ella era la mujer más bella que había contemplado en su vida. Le pidió que se marchara con él para convertirse en su esposa. La princesa se aterrorizó y le dijo que no se iría con él, ordenándole salir del palacio y llamando a los guardias para que lo expulsaran. Pero él le respondió que nadie más que él podía escucharla y que tendría que acompañarlo. Ella declaró que nunca abandonaría a su hijo ni se casaría con él. El hechicero se enfureció tremendamente por sus palabras y la transformó en un pequeño gato, llevándosela al exterior, mientras decía que ya que había rechazado ir con él por voluntad propia, sería obligada a hacerlo. La pobre princesa se vio forzada a acompañar al anciano sin poder liberarse de él. Cuando llegaron a las puertas del palacio,
Los sirvientes le preguntaron de dónde había obtenido ese adorable gato. Él les respondió que una de las princesas se lo había obsequiado, y al escuchar esto, le permitieron pasar sin hacer más preguntas. Inmediatamente después, las 6 princesas escucharon el llanto del hijo de su hermana y salieron de la habitación para encontrar al niño solo, sin que su madre estuviera cerca. Preguntaron a los sirvientes y cuando supieron sobre el derviche y el gato, comprendieron lo que había ocurrido. Enviaron sirvientes en todas las direcciones buscándolos, pero no lograron encontrar ni al derviche ni al gato. Perdieron la esperanza de volver a ver a sus esposos y hermana, y desde ese momento se dedicaron completamente al cuidado del hijo de su hermana. Los días pasaron hasta que el sobrino cumplió 14 años. Un día, sus tías le contaron la historia de su familia, y al escuchar este relato, decidió partir en busca de su padre, madre y tíos. Declaró que si lograba encontrarlos vivos, los traería de vuelta a casa. Sus tías le dijeron que ya habían perdido a sus esposos, hermana y cuñado, y que él era su única esperanza. Preguntándole qué harían si también se marchaba, él le suplicó que no le impidieran ir, prometiendo regresar pronto y, si era posible, volver con sus padres y tíos. Buscó durante muchos meses sin poder descubrir nada que lo ayudara en su búsqueda. Después de recorrer cientos de millas, y cuando casi había perdido la esperanza de saber algo sobre sus padres y tíos, llegó a un país lleno de rocas, piedras y árboles. Allí divisó un gran palacio, junto al cual había una pequeña cabaña donde vivía la esposa del jardinero. Cuando esta mujer lo vio merodeando por los alrededores, corrió hacia él diciéndole que era mejor que se alejara de aquel lugar. Él se presentó como hijo de un príncipe y le explicó que buscaba a su padre, tíos y madre, quien había sido hechizada por un brujo malvado. La esposa del jardinero le contó que ese país y el palacio pertenecían a un poderoso y tiránico hechicero, y que si cualquier ser humano lo molestaba, él podía transformarlo. Le explicó que todas las rocas y árboles que veía habían sido personas en algún momento transformadas por el hechicero. Mencionó que una vez había llegado uno de los hijos de los príncipes, y poco después arribaron sus 6 hermanos, siendo todos convertidos en rocas y árboles. No eran los únicos desafortunados, pues allí vivía también una hermosa princesa que el hechicero había encarcelado durante 12 años porque ella lo odiaba y se había negado a casarse con él. El joven príncipe exclamó que finalmente había encontrado lo que buscaba. Le narró su historia a la esposa del jardinero y le rogó que lo ayudara a permanecer en aquel lugar para poder llegar hasta ellos. Ella prometió ayudarlo y le aconsejó que se ocultara del hechicero para evitar ser transformado también. El príncipe aceptó y la esposa del jardinero le proporcionó ropa de mujer diciéndole que fingiera ser su hija. Un día, mientras el hechicero paseaba por su jardín, vio a la supuesta joven y le preguntó quién era. Ella respondió que era la hija del jardinero. El hechicero dijo que era una muchacha pequeña y hermosa, y que al día siguiente llevaría un ramo de flores como regalo para la bella dama que vivía en la torre. El joven príncipe se alegró enormemente y fue inmediatamente a informar a la esposa del jardinero. Después de consultar con ella, decidió que sería más seguro permanecer disfrazado. La esposa del jardinero le sugirió que llevara algo pequeño para que su madre pudiera reconocerlo. Él le contó que su padre había obsequiado a la princesa un pequeño anillo de oro con su nombre grabado y que ella se lo había puesto cuando él era bebé. Cuando creció, sus tías pidieron que el anillo fuera agrandado para que pudiera usarlo. La esposa del jardinero le aconsejó que atara ese anillo a uno de los ramos de rosas que le llevaría a su madre. El muchacho ató anillo al ramo de rosas y su madre lo reconoció inmediatamente. El joven le contó sobre su larga búsqueda
pero ella le suplicó que bajo ninguna circunstancia arriesgara su vida tratando de rescatarla. Le explicó que el hechicero la había encarcelado durante 12 años por negarse a casarse con él, que estaba bajo vigilancia constante y que ya no veía esperanza de liberarse de su prisión. Pero su hijo era inteligente y le dijo que no se preocupara, que lo primero que necesitaban saber era el origen de los poderes mágicos del hechicero para poder liberar a su padre y tíos. Le pidió que en lugar de hablarle con ira, como lo había estado haciendo, le hablara con amabilidad, diciéndole que estaba dispuesta a casarse con él y que luego tratara de descubrir en qué consistían sus poderes. La princesa decidió seguir el consejo de su hijo. Al día siguiente, mandó llamar al hechicero y le habló tal como su hijo le había pedido. El hechicero se regocijó enormemente y le suplicó que celebraran la boda lo más pronto posible. Ella le dijo que quería conocer todo sobre él. Él respondió que no era como los demás. A cientos de miles de millas de distancia, había un país desolado cubierto por un denso bosque, en cuyo centro había un pozo profundo que contenía una gran serpiente. Si algo le ocurriera a esa serpiente, su vida llegaría a su fin. Sin embargo, era imposible que le pasara algo, porque había colocado miles de genios como guardianes alrededor de las palmeras, quienes mataban a cualquiera que intentara acercarse al lugar. La princesa le contó a su hijo lo que el hechicero había revelado, pero le rogó que abandonara la idea de llegar hasta la serpiente. El príncipe respondió que no temiera, que regresaría pronto y que mientras tanto mantuviera su relación con el hechicero y siguiera posponiendo su matrimonio con diferentes excusas hasta que él regresara. Después de decir esto, partió y viajó millas y millas hasta llegar al bosque. Debido al cansancio que había acumulado, se recostó bajo un árbol y se durmió. Despertó al escuchar un suave silbido, y cuando miró a su alrededor, vio a la gran serpiente dirigiéndose hacia un nido de águila en la copa del árbol bajo el cual había estado durmiendo. Cuando la vio dirigirse hacia los polluelos, desenvainó su espada y mató a la serpiente. Tan pronto como la serpiente murió, todo el bosque cobró vida súbitamente. Donde antes había rocas, piedras y árboles, aparecieron príncipes y líderes saltando de alegría. El príncipe y sus 6 hermanos recuperaron sus formas naturales, liberaron a la princesa y regresaron con sus esposas gracias al valiente príncipe joven. Esta increíble historia de amor, magia y valentía nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, la determinación y el coraje pueden triunfar sobre el mal. No olvides suscribirte para descubrir más relatos extraordinarios que te mantendrán al borde de tu asiento. Un pescador humilde salía cada amanecer hacia el río, llevando consigo únicamente su red desgastada y la esperanza de conseguir el sustento diario. Su rutina era siempre la misma: capturar un pez, venderlo en el mercado y con esas pocas monedas comprar alimento para su esposa y sus pequeños hijos. La paciencia era su compañera constante mientras aguardaba junto a la orilla, observando cómo las aguas fluían tranquilamente bajo el sol matutino. Aquella mañana particular, algo diferente ocurrió. Su red comenzó a moverse con una fuerza inusual, como si hubiera atrapado algo extraordinario. Al tirar con todas sus fuerzas, descubrió un pez de tamaño descomunal, más grande que cualquier otro que hubiera pescado en toda su vida. Sus ojos brillaron de alegría, pensando en el buen dinero que obtendría por semejante captura. Mientras se dirigía al mercado cargando su preciado pez, escuchó el llanto desgarrador de unos niños. Su corazón bondadoso no pudo ignorar ese sonido de sufrimiento. Se acercó y encontró a una madre viuda sentada en el suelo, rodeada de sus 2 pequeños hijos que lloraban de hambre. La mujer le explicó entre lágrimas que no habían probado bocado en 2 días completos y que desde la muerte de su esposo no tenía manera de alimentar a sus criaturas.
El pescador se quedó inmóvil contemplando la terrible disyuntiva que tenía ante sí. Ese pez representaba el único ingreso que tenía para mantener a su propia familia, pero la desesperación en los ojos de esa madre y el llanto de esos niños inocentes tocaron las fibras más profundas de su alma. Sin dudarlo un segundo más, extendió el pez hacia la mujer y le dijo que lo tomara para alimentar a sus pequeños. La gratitud de la viuda fue inmensa. Tomó el regalo con manos temblorosas y corrió a prepararlo para sus hijos hambrientos. El pescador, por su parte, regresó al río con las manos vacías, pero el corazón lleno de paz. Lanzó nuevamente su red al agua y para su asombro capturó un pez y hermoso que el anterior. La providencia parecía haberle recompensado inmediatamente por su acto de generosidad. ¿Te has preguntado alguna vez cómo pequeños actos de bondad pueden transformar vidas de maneras impensables? Déjame saber en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar. Dar sin esperar nada a cambio te trajo bendiciones inesperadas. Cuando llegó a su hogar con la nueva captura vendida, su esposa lo recibió con reproches. No podía entender cómo había regalado su única fuente de ingresos del día. El hombre le explicó pacientemente que había encontrado una familia en situación mucho más desesperante que la suya y que dar de comer a esos niños hambrientos era más importante que cualquier ganancia monetaria. Su esposa, sin embargo, no compartía esa perspectiva y le recriminó duramente por lo que consideraba una irresponsabilidad hacia su propia familia. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en la casa de la viuda. Al limpiar el pez para cocinarlo, descubrió en su interior una perla de valor incalculable. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría al comprender que esa gema preciosa sería la solución a todos sus problemas económicos. Al día siguiente visitó a varios comerciantes de joyas hasta encontrar uno dispuesto a pagar el precio justo por tan excepcional hallazgo. Con el dinero obtenido, la mujer compró una casa grande y terrenos fértiles para cultivar. Su vida cambió radicalmente de la pobreza extrema a la abundancia, pero su corazón agradecido no olvidaba al pescador bondadoso que había sido el instrumento de su salvación. Día tras día, regresaba al lugar donde lo había conocido, esperando encontrarlo para recompensarlo adecuadamente por su generosidad. Pero el hombre nunca aparecía por allí. El pescador continuaba con su vida de privaciones, alternando entre la pesca y la recolección de leña en el bosque para generar algunos ingresos adicionales. Durante una de esas excursiones al bosque, un incendio feroz comenzó a extenderse entre los árboles. En medio del caos y las llamas, notó una pequeña serpiente atrapada luchando desesperadamente por escapar del fuego voraz. Sin pensar en su propia seguridad, se adentró entre las llamas y rescató a la pequeña criatura. Para su absoluto asombro, la serpiente comenzó a hablar, revelándose como un ser mágico. Le agradeció profusamente por salvar su vida y como recompensa por su valentía y compasión, le otorgó un don extraordinario: la capacidad de comprender el lenguaje de todos los animales. Le advirtió que mantuviera este regalo en secreto y desapareció misteriosamente. Al principio el pescador pensó que todo había sido producto de su imaginación, alterada por el humo y el peligro. Pero cuando regresó al río y escuchó a dos peces conversando sobre un cofre lleno de tesoros escondido en el fondo del agua, comprendió que el encuentro con la serpiente mágica había sido completamente real. Los peces mencionaban que ese cofre era la razón por la cual raramente alguien lograba pescar en ese lugar específico. Intrigado por lo que había escuchado, decidió sumergirse en las aguas poco profundas y explorar el fondo. Efectivamente, encontró el cofre de madera que mencionaban los peces. Con gran esfuerzo, logró sacarlo del agua y llevárselo a casa. Al abrirlo, en la intimidad de su hogar, tanto él como su esposa quedaron deslumbrados. Estaba repleto de monedas de oro, piedras preciosas
y joyas de valor incalculable. Su esposa, extasiada por la riqueza repentina, le dijo que ahora debía pensar únicamente en el bienestar de sus propios hijos y dejar de ayudar a extraños. Argumentaba que si continuaba regalando dinero a los pobres, pronto se encontrarían en la misma situación de necesidad. El pescador, sin embargo, mantenía firme su convicción de que debía compartir las bendiciones recibidas con quienes más lo necesitaran. La atención en el matrimonio creció considerablemente, mientras su esposa insistía en acumular riquezas y vivir una vida de lujos. Él sentía en su corazón que tenía la responsabilidad moral de ayudar a los menos afortunados. Un día, sentado bajo un árbol reflexionando sobre esta situación, escuchó a un pajarito que le hablaba directamente, aconsejándole que construyera un refugio para los pobres, donde pudieran encontrar alimento y abrigo. Siguiendo el sabio consejo del ave, compró extensos terrenos agrícolas y construyó un albergue completamente equipado para atender a las familias necesitadas. Contrató a un hombre virtuoso para administrar el lugar y proporcionó suficientes recursos para que los pobres de la región tuvieran acceso permanente a comida, refugio y oportunidades de trabajo en las tierras de cultivo. Todo esto lo hizo sin informar a su esposa, quien gradualmente notó que ya no llegaban mendigos a su puerta pidiendo limosnas. Cuando ella le preguntó sobre este cambio, él le explicó que las familias pobres habían conseguido trabajo en unas tierras agrícolas y ya no necesitaban pedir caridad. Aunque sospechaba que su esposo estaba detrás de esta mejora en la situación de los necesitados, no pudo obtener una confesión directa de él. Un día, la esposa recibió noticias de que su madre y su hermana mayor se habían convertido en las personas más acaudaladas de su región natal. Emocionada por la oportunidad de presumir su propia riqueza, insistió en que fueran a visitarlas inmediatamente. Durante el viaje en su carruaje tirado por mulas, el pescador escuchó una conversación reveladora entre los animales. Las mulas comentaban entre ellas sobre la hipocresía de la mujer, revelando que había abandonado a su familia cuando eran pobres, mintiendo a su esposo sobre su situación económica real y que ahora quería reconectarse únicamente porque se habían enriquecido. Esta información confirmó las sospechas del pescador sobre el verdadero carácter de su esposa. Al llegar al palacio donde vivían los familiares de su esposa, fueron recibidos con gran júbilo. La hermana viuda de su esposa reconoció inmediatamente al pescador como el hombre bondadoso que le había regalado el pez con la perla en su interior, el cual había sido la base de su fortuna actual. Expresó su eterna gratitud hacia él, explicando cómo ese acto de generosidad había transformado completamente su vida y la de sus hijos. La esposa del pescador escuchaba esta conversación con creciente irritación y resentimiento. No podía comprender cómo su esposo había regalado algo tan valioso que podría haber beneficiado a su propia familia. Durante el viaje de regreso, sus reproches se intensificaron hasta convertirse en amenazas directas. Le exigió que le revelara todos sus secretos y le advirtió que si no lo hacía, cerraría la casa y no le permitiría entrar nunca más. Cansado de los constantes conflictos y la incompatibilidad fundamental de valores entre ambos, el pescador tomó una decisión drástica. Se dirigió a las autoridades judiciales y formalmente cedió todos sus bienes y propiedades a su esposa. Le explicó que era evidente que tenía ambiciones completamente opuestas sobre cómo vivir la vida y que era mejor que cada uno siguiera su propio camino. Su esposa, eufórica por haber obtenido toda la riqueza, inmediatamente comenzó a planificar la construcción de un palacio más grandioso que cualquier residencia real. Vendió todo lo que le recordara su vida anterior de pobreza y simplicidad, incluyendo los muebles modestos y los utensilios básicos que habían usado durante años. Su obsesión era crear una vida de lujo absoluto
que borrara cualquier vestigio de su pasado humilde. Cuando finalmente terminó la construcción de su palacio soñado y se preparaba para habitarlo por primera vez, la tierra comenzó a temblar violentamente. En cuestión de segundos, el suelo se abrió y se tragó completamente el palacio, junto con todas las riquezas que había acumulado en su interior. No quedó absolutamente nada de su fortuna ni de sus ambiciones materiales. ¿Sabías que muchas culturas antiguas consideraban que la avaricia extrema y el desprecio hacia los pobres podían atraer la ira divina? Esta historia refleja una sabiduría universal sobre las consecuencias de perder nuestra humanidad en la búsqueda del dinero. De un momento a otro, la mujer, que había sido inmensamente rica, se encontró en la calle, sin hogar y sin posesiones. Tenía demasiado orgullo para regresar con su familia, temiendo ver lástima en sus ojos y tener que pedirles ayuda. Se sentó entre los escombros de lo que había sido su palacio, llorando amargamente su desgracia. Los transeúntes pasaban junto a ella sin prestarle atención, pero curiosamente, los mismos pobres a quienes había despreciado se acercaban a ofrecerle comida y algunas monedas. Esta ironía la conmovía profundamente. Aquellos que menos tenían eran los únicos dispuestos a compartir, mientras que los ricos la ignoraban por completo. Un día, su excesoso pasó por casualidad por el lugar y se quedó estupefacto al ver los restos de lo que había sido una construcción magnífica y encontrar a su antigua compañera convertida en una indigente. Se acercó a ella con compasión genuina y le preguntó qué había ocurrido. Entre sollozos, ella le confesó que creía que había sido castigada por su comportamiento cruel hacia los necesitados y le pidió perdón por todos los errores que había cometido. El pescador, sin guardar rencor alguno, le extendió la mano y le propuso que lo acompañara. Le explicó que los pobres, a quienes ella había menospreciado, le habían construido una casa modesta donde vivía tranquilo y que constantemente preguntaban por ella con preocupación sincera. La llevó hasta ese hogar sencillo, pero lleno de calidez humana. Sus hijas la recibieron con los brazos abiertos y los vecinos pobres del barrio le dieron la bienvenida sin reproches ni resentimientos. Le preguntaron si tenía algún inconveniente en vivir entre personas de escasos recursos económicos. Ella, transformada por la experiencia de haber perdido todo, respondió con humildad que había aprendido a valorar a las personas por su bondad y no por su cuenta bancaria. Reconoció que los pobres, a pesar de tener sus riquezas limitadas en la vida terrenal, poseían corazones generosos y espíritus agradecidos que los hacían verdaderamente ricos en las cosas que realmente importan. Le pidió perdón nuevamente a su exesposo por no haber comprendido antes la importancia de la compasión y la solidaridad humana. La historia concluyó con ambos, viviendo en armonía dentro de esa comunidad de personas sencillas, pero nobles de corazón. Ella había aprendido que la verdadera riqueza no se mide en oro ni en propiedades, sino en la capacidad de amar, ayudar y ser solidario con el prójimo. El pescador, por su parte, continuó siendo el mismo hombre bondadoso de siempre, demostrando que la coherencia entre los valores y las acciones es lo que define el carácter real de una persona. Esta narrativa nos enseña que la vida tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias, recompensar la bondad genuina y corregir la arrogancia desmedida. La generosidad sincera siempre encuentra su camino de regreso multiplicada, mientras que la avaricia y el egoísmo terminan consumiendo a quienes los practican. La transformación de la esposa del pescador ilustra que nunca es demasiado tarde para cambiar, aprender y convertirse en una mejor versión de nosotros mismos. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir descubriendo relatos que transforman perspectivas y tocan el corazón, no olvides suscribirte para no perderte ninguna de estas joyas narrativas que cambian vidas. M.
La historia del sastre que confeccionó un vestido para una novia de los genios representa una de las narraciones más extraordinarias y cautivadoras que he conocido, siendo además un relato completamente verídico. Este artesano se había ganado un prestigio excepcional en su ciudad, donde no solo cosía prendas exquisitas, sino que también comercializaba las telas más finas. Su reputación era tal que los clientes hacían largas filas para obtener sus servicios, especialmente las damas más distinguidas del lugar. Una noche, tras una jornada extenuante de trabajo, el sastre se disponía a cerrar su establecimiento para regresar a casa cuando una misteriosa mujer hizo su aparición. Al informarle que ya había terminado el horario de atención y pedirle que regresara al día siguiente, el artesano experimentó una sensación perturbadora en presencia de aquella extraña visitante. Era como si un escalofrío de terror recorriera su cuerpo, una sensación de respeto temeroso que jamás había experimentado. La frialdad que emanaba de aquella figura resultaba desconcertante, y su aspecto físico generaba una inquietud profunda. El rostro de la mujer poseía una palidez extrema, como si la sangre hubiera abandonado completamente sus venas, mientras vestía una túnica negra que se extendía hasta el suelo. Su voz, cuando finalmente habló, resonó con un timbre masculino y áspero que heló la sangre del sastre. Le explicó que no podía esperar hasta el día siguiente, pues había viajado desde una ciudad muy lejana específicamente para encargarle un traje de bodas, cuya ceremonia tendría lugar en pocos días. ¿Te imaginas encontrarte en una situación tan extraña y sobrenatural? Si esta historia te está cautivando tanto como a mí, no olvides suscribirte para descubrir más relatos fascinantes como este. Aunque el miedo se apoderaba de él, el sastre sintió vergüenza de rechazar el encargo después de escuchar las circunstancias de la mujer, por lo que accedió a tomar las medidas necesarias. Le prometió que el vestido estaría listo en apenas 2 jornadas. Cuando tomó la cinta métrica y solicitó a la cliente que se girara para medir la distancia entre sus hombros, descubrió algo verdaderamente perturbador. De aquella misteriosa figura emanaba un calor extraño acompañado de un intenso aroma a azufre que hizo que el terror se intensificara en el corazón del artesano. Intentando mantener la compostura para no revelar su creciente pánico, decidió repetir las mediciones, pensando que quizás había cometido un error. Para su asombro, la segunda medida resultó completamente diferente a la primera, lo que lo llevó a pensar que efectivamente se había equivocado inicialmente. Decidió intentar por tercera vez, y fue entonces cuando su cuerpo se estremeció de horror al comprobar que las medidas cambiaban dramáticamente en cada intento. Tratando de mantener la calma, colocó la cinta sobre los hombros de la mujer para medir su estatura completa, momento en que ella reaccionó con evidente irritación, ordenándole que no se acercara más de lo necesario. El sastre se disculpó inmediatamente y se alejó, observando cómo la misteriosa cliente extraía una tela de sus pertenencias y la depositaba sobre su mesa de trabajo. Le indicó que deseaba que su vestido fuera confeccionado con aquel material específico. El asombro y el temor del artesano se incrementaron al tocar aquella extraña tela, pues jamás había visto algo similar en toda su carrera. La tela presentaba un color negro tan intenso que parecía absorber la luz misma, desprendiendo un aroma a humo quemado que resultaba asfixiante. Su textura era extremadamente áspera, haciendo que el sudor brotara de la frente del sastre debido a la tensión acumulada. Intentando disimular su inquietud con una sonrisa forzada, comentó que el material parecía de excelente calidad y que probablemente no era originario de su región. La mujer no respondió a su observación, limitándose a observarlo en un silencio sepulcral que resultaba aún más inquietante. El sastre, sintiéndose cada vez más incómodo,
Reiteró que el vestido estaría completamente terminado en el plazo de 2 días. Sin pronunciar una sola palabra adicional, la misteriosa cliente abandonó el establecimiento, dejando al artesano sumido en una perplejidad que lo acompañaría durante toda la noche. Mientras se dirigía a su hogar, el sastre no podía dejar de preguntarse si había sido testigo de uno de esos encuentros sobrenaturales de los que algunas personas hablaban, cuando afirmaban haber conocido a una genia que había adoptado forma humana, o si simplemente su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Al amanecer del día siguiente, el sastre se dirigió a su taller, siguiendo su rutina habitual. Comenzó su jornada con oraciones y recitaciones del Corán, como era su costumbre diaria, antes de ponerse manos a la obra. Trabajó durante un breve período, antes de recordar el extraño encargo de la tela negra y que la cliente regresaría en apenas 2 días, por lo que decidió posponer el resto de sus tareas. Cuando extrajo aquel misterioso material y lo colocó sobre su mesa de trabajo, su mente se sumió en una especie de trance, mientras sus ojos permanecían fijos en la tela durante varios minutos, hasta que finalmente recobró la conciencia, pidiendo perdón a Dios, y comenzó a trabajar. Sin embargo, cuando intentó utilizar su máquina de coser, descubrió que ésta se había averiado inexplicablemente, a pesar de que funcionaba perfectamente el día anterior. Revisó minuciosamente el equipo sin encontrar defecto alguno. Pasó toda la jornada intentando reparar la máquina sin éxito alguno, hasta que llegó la noche y decidió regresar a casa. Súbitamente, en el momento exacto de la cita anterior, la misteriosa mujer apareció nuevamente ante él, exigiendo saber dónde estaba su vestido. El sastre le explicó que la máquina se había averiado y que no había podido completar el trabajo, pero ella lo interrumpió con visible cólera. Le advirtió que no jugara con ella, recordándole que había prometido entregar el vestido en 2 días. Enfatizó que una promesa era sagrada y que no tolerarían ningún incumplimiento, amenazándolo con consecuencias terribles si no cumplía su palabra. Al regresar a su trabajo, el sastre intentó encender su reproductor de Corán como de costumbre, pero descubrió que también se había averiado sin razón aparente, exactamente igual que había ocurrido con la máquina de coser. Sin embargo, cuando se acercó a su máquina y presionó el botón de encendido, ésta comenzó a funcionar perfectamente, como si nunca hubiera estado descompuesta. El artesano comenzó a conectar los eventos y se dio cuenta de que el Corán había sido la causa de que la máquina no funcionara el día anterior. Ahora que no había encendido las recitaciones sagradas en su taller, la máquina operaba normalmente. Extrajo la extraña tela negra, preguntándose si el trabajo sería sencillo y rápido, o si le deparaban nuevas sorpresas, especialmente considerando que esta era la noche definitiva que determinaría su destino con aquella misteriosa mujer. Para su asombro, tan pronto como comenzó a coser aquel material extraordinario, este comenzó a deslizarse por la máquina con una fluidez sobrenatural, como si el propio tejido se cosiera por sí mismo. Fue la labor más rápida que había realizado en toda su carrera. Terminó el vestido mucho antes de lo esperado, y sin duda se trataba de la prenda más extraña que había confeccionado en todos sus años de experiencia. Esperó pacientemente a que la mujer llegara para recoger su encargo según lo prometido. Como era de esperarse, a la hora exacta de las citas anteriores, la misteriosa cliente ingresó al establecimiento. El sastre presentó el vestido terminado, y ella extrajo una cantidad extraordinariamente grande de dinero, depositándola sobre la mesa del artesano. La suma era absolutamente fantástica para los estándares del sastre, quien inmediatamente protestó diciendo que era demasiado dinero. La mujer simplemente hizo un gesto con la mano, indicándole que tomara el dinero. Luego se giró y salió del local, dejándolo completamente atónito y perplejo. A pesar de experimentar una sensación extraña,
El sastre decidió que mantendría en secreto todo lo ocurrido, sin compartirlo con nadie. Contó el dinero con gran alegría, maravillándose por la magnitud de la suma recibida. Al llegar a casa, su esposa notó inmediatamente la sonrisa en su rostro y le preguntó sobre el motivo de su alegría. El sastre le contó que había confeccionado un vestido de bodas para una cliente que lo había recompensado generosamente con una suma considerable, probablemente porque se trataba de una mujer adinerada. Su esposa se alegró mucho y solicitó ver el dinero. El artesano introdujo la mano en su bolsillo, pero no encontró absolutamente nada. Comenzó a revisar frenéticamente todos sus bolsillos como un enloquecido, repitiendo que el dinero había estado allí y preguntándose dónde había desaparecido. Su esposa comenzó a sentir asombro, confusión y temor de que su marido hubiera perdido la razón. El sastre regresó corriendo a su taller y encontró un trozo de tela sobre la mesa con el dinero envuelto en su interior. También notó algo escrito en el tejido que no había observado anteriormente debido a su gran asombro en ese momento. Al desdoblar la tela, descubrió un mensaje que decía que era una genia enviada por el rey de los genios para encontrar a una persona virtuosa y noble que pudiera ayudarlo en su crisis. El mensaje continuaba explicando que si aceptaba ayudar a su señor, la encontraría esperándolo al día siguiente, después de la llamada del amanecer, y que si se negaba, tenía todo el derecho a hacerlo y no le exigiría que devolviera el dinero que le había entregado. El sastre no podía creer lo que leía, por lo que decidió consultar con su esposa. Cuando le relató el contenido del mensaje, ella permaneció en silencio por un momento antes de responder. Le dijo que la mujer para quien había cosido el vestido era efectivamente una genia, y que lo había sabido cuando él mencionó que de ella emanaba un aroma a azufre. Sin embargo, basándose en el tono del mensaje y su manera de comunicarse, parecía tratarse de un genio creyente que no causaba daño ni agredía a las personas. Su esposa le aseguró que no había peligro alguno en acudir a su encuentro, escucharlo y ayudarlo si estaba dentro de sus posibilidades. Aunque el sastre se sentía indeciso y temeroso, las palabras optimistas de su esposa lo llenaron de valor y decidió ir al encuentro del genio. El artesano abandonó su hogar para encontrarse con la genia, aunque los sentimientos de miedo y duda continuaban acompañándolo. Al llegar a su taller, encontró efectivamente a la genia esperándolo tal como había prometido en el mensaje. El terror se apoderó del sastre, quien no sabía cómo reaccionar, pero la genia le habló para tranquilizarlo. Le dijo que no temiera, pues era una genia creyente que no lastimaba a los seres humanos y que podía estar tranquilo. Le pidió que la siguiera hasta el lugar donde se encontraba el rey de los genios para que escuchara su historia y decidiera si aceptaba o no ayudarlo. La genia comenzó a caminar y el sastre la siguió hasta llegar a una cueva oculta en medio de las montañas. Entraron en la caverna y el sastre la siguió al interior. Una vez establecido dentro de la cueva, el artesano encontró a un hombre de complexión robusta, pero cuyo cuerpo se había transformado en piedra, quedando únicamente su cabeza en estado natural. Cuando le preguntó quién era, el hombre respondió que era el sultán y que había sido hechizado junto con su batallón de genios. El hechizo había sido obra de su visir, en quien había confiado completamente, pero quien resultó ser un hechicero enviado por el líder de los brujos para actuar contra él. Los hechiceros habían descubierto sus planes de atacarlos con la ayuda de su batallón de genios, debido a que su tiranía sobre el pueblo, mediante el uso de la magia y la brujería, se había vuelto insoportable. El sastre comprendió que quien tenía ante sí era realmente el sultán de las tierras, quien había desaparecido aproximadamente 10 años atrás. En aquel entonces, todos pensaron que el sultán se había ahogado en el mar después de emprender una misión que requería navegar. Pero la realidad era completamente diferente.
El sastre preguntó qué podía hacer para ayudarlo, y el sultán le explicó que los hechiceros lo habían transformado en la forma que ahora podía observar, y que solo habían logrado hacerlo gracias al poder de la piedra negra. Los brujos habían obtenido esta piedra después de extraerla de un sótano ubicado bajo un palacio abandonado en el interior del bosque. Según se rumoraba, donde se encontraba la piedra negra, también existía cerca un anillo que servía como su guardián, capaz de quemar a los demonios y hechiceros con solo acercarse a él. Muchos hechiceros habían perecido en sus intentos de extraer la piedra negra, hasta que finalmente recurrieron a un hombre virtuoso, convenciéndolo de que su propósito para poseer la piedra era salvar a personas cuyas enfermedades habían resultado incurables, utilizando el poder de la piedra para su sanación. De esta manera, los hechiceros lograron obtener la piedra negra con la ayuda del hombre virtuoso. Por esta razón, el sultán había enviado a todos sus soldados genios a dispersarse y buscar a un hombre noble y valiente que los ayudara en la misión de encontrar el anillo. Todos los soldados habían fallado en encontrar a la persona adecuada, excepto la genia para quien el sastre había confeccionado el vestido, quien había encontrado en él todas las cualidades que buscaban. El sultán le solicitó que buscara el anillo capaz de devolverlos a él y a sus genios a su forma natural, comprometiéndose a proporcionarle todo lo que necesitara, además de uno de sus soldados como acompañante. El sastre reflexionó brevemente y pidió al sultán un tiempo para considerar el asunto y consultar con su esposa. Efectivamente, el sastre regresó a su casa y relató a su esposa todo lo que había experimentado. Ella le respondió que la decisión era completamente suya. Pasaron 6 días, durante los cuales el sastre no sabía qué hacer, pensando constantemente en el asunto, hasta que comenzó a sentir remordimientos de conciencia cada vez que recordaba el estado en que había encontrado al sultán. El 7º día, cuando el sastre regresaba a casa, después de terminar su trabajo en el taller, recordó que había olvidado el pan de la cena en su establecimiento, por lo que regresó a buscarlo. Al acercarse, vio que las llamas consumían su taller y que la gente intentaba extinguir el incendio. El sastre se sintió devastado, pero se unió a ellos en la tarea de combatir el fuego hasta que finalmente lo extinguieron. Agradeció a todos por su ayuda, pero notó que un joven se había herido la mano. Al preguntarle cómo se había lastimado, el joven respondió que se había herido mientras intentaba romper la ventana, pensando que el sastre aún estaba dentro del taller. Justo antes de entrar para rescatarlo, lo había visto llegar, lo que lo tranquilizó al saber que no había estado en el interior durante el incendio. En ese momento, el sastre decidió que ayudaría al sultán sin importar las consecuencias. Se dirigió a su esposa y le comunicó su decisión. Ella se alegró enormemente y le aseguró que había tomado la decisión correcta. Caminó hacia la cueva donde se encontraba el sultán, y al llegar descubrió que los soldados del sultán habían preparado provisiones, dinero y el animal que lo transportaría. El sultán le dijo que si Dios lo liberaba de aquella crisis, lo convertiría en uno de sus más cercanos allegados. Le explicó que ahora se dirigiría hacia el bosque acompañado por uno de sus soldados, quien estaría al tanto de cada uno de sus movimientos paso a paso. El sastre y el genio que lo acompañaba se pusieron en marcha, y al llegar al bosque, el artesano deseaba pasar un día allí para descansar y recuperar fuerzas. Sin embargo, el genio le advirtió que se rumoreaba que quienes pernoctaban en aquel lugar desaparecían sin dejar rastro. No obstante, el sastre no prestó atención a las palabras del genio, pensando que se trataban solo de rumores sin fundamento. El oasis parecía tranquilo, con árboles frutales y sombras refrescantes que cautivaban a cualquier visitante con su belleza, sin mostrar señales de los peligros que se decían sobre él.
El genio le dijo que si insistía en pasar tiempo en el bosque no había problema, pero que debía alejarse del centro del bosque al atardecer y buscar refugio en alguno de sus extremos para pasar la noche. El sastre aceptó el consejo del genio y cuando llegó la hora del atardecer, trasladó su tienda fuera del bosque y eligió un lugar cercano, con vista al hermoso paisaje del bosque para pasar la noche. En cuestión de momentos, la tierra comenzó a temblar violentamente. El sastre se aterrorizó y salió rápidamente de su tienda para presenciar una escena que jamás habría creído posible. Vio cómo el oasis de agua se agrietaba y devoraba sus propias aguas. Luego consumía los árboles y la vegetación circundante, convirtiendo el lugar en un desierto árido donde antes había existido un oasis paradisíaco. El sastre permaneció petrificado en su lugar, incapaz de creer lo que presenciaba, hasta que el genio habló y le explicó que los hechiceros habían creado esta trampa y otras similares en todas las direcciones que rodeaban el área, utilizando los poderes de la piedra negra. Ahora continuarían su camino hacia el bosque. Mientras se acercaban al bosque, el genio le informó que los hechiceros descubrirían su identidad y sabrían que era un servidor del sultán. La única manera de evitar ser descubiertos era ingresar al bosque cuando la vigilancia de los hechiceros y sus seguidores en las entradas del bosque fuera menor, lo cual ocurría durante la llamada del amanecer. El genio solicitó al sastre que ingresara al bosque solo, mientras él esperaría el momento apropiado para reunirse con él. El sastre se adentró en el bosque, y lo primero que notó fue la abundancia de locos y perturbados mentales que se encontraban por todas partes, hasta el punto de que no pudo hallar a una sola persona cuerda a quien preguntar sobre direcciones. Continuó su camino hasta llegar a una pequeña aldea cuando ya había caído la oscuridad, por lo que decidió tocar la puerta de alguna casa y solicitar hospedaje para pasar la noche. Se dirigió hacia la casa más cercana y llamó a la puerta. Un hombre jorobado abrió la puerta y lo recibió calurosamente. Le sirvió la cena y le preparó un lugar para dormir. El sastre se acostó y cayó en un sueño profundo debido al cansancio del viaje, cuando súbitamente escuchó una voz susurrante que le decía que escapara antes de que le sucediera lo mismo que había ocurrido a los habitantes de la aldea. El sastre se aterrizó, pero reconoció que la voz pertenecía al genio, por lo que le preguntó sobre la razón que lo motivaba a prohibirle pernoctar allí. El genio le informó que los habitantes de la aldea trabajaban para los hechiceros y se dedicaban a robar la razón de los visitantes para facilitar que los brujos los utilizaran cuando fuera necesario. El genio pidió al sastre que lo siguiera y lo llevó hasta la casa de un anciano sabio que era amigo del sultán. El anciano los recibió con la mayor hospitalidad y los honró extraordinariamente. Después de enterarse de que habían llegado en busca del anillo que salvaría a su amigo el sultán de los hechiceros, les dijo que si deseaban obtener el anillo, primero debían dirigirse al hombre virtuoso que había sido engañado por los hechiceros para ayudarles a extraer la piedra negra y preguntarle sobre el lugar donde había extraído la piedra, pues allí se encontraría definitivamente el anillo. El sastre y el genio se dirigieron hacia la casa del hombre virtuoso y cuando llegaron a su encuentro, le solicitaron su ayuda. El hombre virtuoso les confesó que los hechiceros le habían advertido que no revelara sus secretos o acabarían con su vida, pero que se sentía culpable por lo que había proporcionado a los brujos, a pesar de que sus intenciones habían sido nobles. Explicó que después de que los hechiceros obtuvieron la piedra negra, tomaron control del palacio del sultán y comenzaron a hechizar a cualquiera que se acercara al palacio. Ahora deseaba corregir su error, por lo que los ayudaría a encontrar el anillo. Les dijo que comenzarían el trabajo durante el eclipse lunar, que ocurriría esa misma noche, por lo que debían partir inmediatamente y acercarse lo más posible al palacio. Sin embargo, les advirtió que no podría ayudarles en la misión,
porque a él le aplicaba la misma condición que a los demás, perdiendo el conocimiento durante el eclipse. Su papel se limitaría únicamente a informarles sobre el momento apropiado para ingresar al sótano del palacio y comenzar la excavación. El sastre, el genio y el hombre virtuoso partieron y se establecieron en un lugar cercano al palacio, esperando el eclipse lunar. Pasaron varios minutos y finalmente comenzaron a aparecer las primeras señales del eclipse lunar en el cielo. El sastre y el hombre virtuoso se prepararon y el genio confirmó esto después de sentir que perdería el conocimiento. El hombre virtuoso y el sastre se dirigieron al sótano del palacio, donde había sido extraída la piedra negra, y comenzaron a excavar y buscar el anillo. El tiempo pasaba rápidamente y la oscuridad comenzaba a disiparse del rostro de la luna, por lo que aceleraron la excavación, esperando encontrar el anillo durante los pocos momentos que les quedaban. Desafortunadamente, el eclipse lunar terminó, y los demonios sintieron su presencia dentro del sótano del palacio, por lo que se apresuraron hacia ellos con intención de lastimarlos. El sastre y el hombre virtuoso se llenaron de miedo, pensando que encontrarían su muerte inevitable, pero se sorprendieron cuando el primer demonio que se acercó se incendió completamente. Se dieron cuenta de que estaban cerca del anillo y que solo necesitaban continuar excavando. Efectivamente, persistieron en la excavación sin descanso y finalmente obtuvieron el anillo que habían estado buscando. El sastre lo tomó y se lo puso, sintiendo inmediatamente una fuerza que emanaba dentro de su cuerpo. Cuando los demonios vieron esto, huyeron como si hubieran presenciado su propia destrucción. El sastre y el hombre virtuoso salieron del sótano del palacio y encontraron a su amigo genio esperándolos afuera. El sastre le preguntó si no tenía miedo de acercarse al anillo, y el genio respondió que el anillo solo era peligroso para los genios, demonios y hechiceros cuando no tenía dueño, pero ahora que tenía un portador, se había vuelto obediente a sus órdenes. El sastre se regocijó por haber completado exitosamente su misión y poder finalmente liberar al sultán de su largo sufrimiento. Se despidió del hombre virtuoso y le prometió que regresarían para liberar la aldea de los hechiceros tan pronto como liberaran al sultán. Luego partió con el genio de regreso hacia la cueva. Encontraron al sultán esperándolo, quien le dijo que sabía que tendría éxito con la ayuda de Dios y que mantendría su promesa de otorgarle una posición elevada que fuera de su agrado. Sin embargo, primero debían liberar la aldea de los hechiceros opresores. Le pidió que colocara el anillo en su dedo y dejara el resto en sus manos. El sastre colocó el anillo en el dedo del sultán, quien inmediatamente recuperó su forma natural. Señaló con el anillo hacia su batallón de genios, y estos también regresaron a sus formas naturales. Les ordenó que se prepararan inmediatamente para partir hacia el bosque, y efectivamente partieron. Llegaron al bosque y eliminaron a todos los hechiceros, colaboradores y sus sirvientes demonios. El sultán regresó al palacio y retomó las riendas del gobierno. Los habitantes de la aldea se regocijaron y organizaron una celebración masiva para festejar el regreso de su sultán. Durante la festividad, el sultán mandó llamar al sastre y cuando se presentó, lo sentó a su lado y reconoció públicamente su mérito ante todos los presentes, declarando que el sastre se convertiría en uno de sus más cercanos allegados. El sastre regresó junto a su esposa y le relató todo lo que había experimentado. Ella se alegró enormemente, y toda la gente comenzó a hablar sobre las hazañas del sastre, quien se convirtió en uno de los hombres más ricos de la aldea. Esta extraordinaria historia nos demuestra cómo el valor, la honestidad y la disposición para ayudar al prójimo pueden llevarnos a vivir aventuras inimaginables y alcanzar recompensas que superan nuestros sueños más ambiciosos. Si te ha fascinado este relato tanto como a nosotros,
No olvides suscribirte para no perderte más historias increíbles como esta.